Tierra y agua, y las manos del alfarero. Desde hace siglos el barro se transforma en arte gracias a un oficio del que han vivido generaciones de puenteños. Aquí, en este municipio bañado por el Tajo, la cerámica no es solo la invitación para acercarnos una mañana de otoño. Desde hace unas semanas, la parroquia de Santa Catalina cuenta la historia de la salvación desde los 7 dolores de María y ha querido hacerlo con este material que define su historia, su cultura y sus tradiciones, la cerámica. El retablo de la Capilla de la Soledad emociona a todo el que lo contempla. La idea surge todo para adornar o acompañar la imagen de la Virgen de los Dolores, que se encontraba vacía totalmente en una hornacina. Claro, el primer deseo es explicar por qué la Virgen María la llamamos la Dolorosa, sí, y la Virgen de los Dolores. Entonces, qué mejor que representar los 7 dolores que la devoción cristiana atribuyen a la Virgen María, ¿no? Y a partir de ahí, decir, pues, que todo el mundo que contemple la imagen sepa la historia de esta mujer tan importante para la vida de la Iglesia, sí, la Madre de Jesús, la Madre nuestra, ¿no? Y que en cierta manera nos podamos sentir identificados con ella en ese dolor. Y al sentirnos identificados con ella ese dolor, cambiar también nuestro corazón hacia el corazón de su Hijo. Esa fue la idea fundamental. Sí. Una vez que ya esa idea la tenemos, que es como la primera mirada que se hace al retablo, empezamos la segunda mirada. Y la segunda mirada quería ser una catequesis profunda. Yo al retablo le titulo, personalmente, sí, que no tiene ese título, es decir, María corredentora, en el dolor por el amor. Porque yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que a María, como decimos en la liturgia, y nos dice San Juan, mantuvo en pie junto a la cruz de Jesús? Y yo estoy convencido que es el amor. Entonces, quiere un poco el retablo explicar, decir, cómo el amor de María a Dios, a su Hijo, a la humanidad, la mantuvo en pie frente a todos esos dolores. Y así es como el párroco, don Clemente, fue guiando teológicamente al artista Antonio García Cerro, con un talento excepcional. Tan impresionante la maestría de este pintor ceramista para reflejar cada detalle. Atrás quedan los desvelos de la hermandad por reponer el antiguo retablo de madera afectado por las termitas. Sí, pues realmente empezamos a cambiarlo en el año 2017, sí, porque estaba comido por la termita. Sí. La verdad, empezamos a desarmarlo y estaba pero totalmente, o sea, incluso había bichos entre la madera, sí. Entonces tuvimos que sacarlo todo. A partir de ahí, pues nos planteamos poner otro retablo de madera, pero claro, siempre con el miedo de que hubiera otra vez la termita, porque claro, son bichos que van y vienen. Entonces ya un poco lo dejamos y cuando se hizo la cerámica bien inmaterial. Claro, cuando tenéis la declaración, ¿no?, de la cerámica como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ahí se produce un cambio. Eso es, de Talavera y Puente, entonces ya ahí empezamos un poco a plantearnos de por qué no ponemos un retablo de cerámica, ¿sí?, ya que Puente del Arzobispo está muy relacionado a la cerámica sin Puente no se puede, incluso yo creo que es Puente sin la cerámica y la cerámica sin Puente, sí. La verdad es que aquí hay unos barreros increíbles. Entonces empezamos un poco a plantearnos el tema de ponerlo un poquito arriesgado, pero nos lo planteamos. Luego vino el COVID, sí, que lo paró un poquito todo, y luego a partir de ahí preparamos un proyecto, el sacerdote preparó un proyecto bonito y se lo presentamos a 3 pintores diferentes, de lo mejorcito, o sea, porque claro que es algo que tiene que quedar aquí para la posteridad. Y el que más nos gustó, el que mejor reflejó lo que queríamos, era don Antonio Cerro, sí, maravilloso, un pintor increíble. De hecho, los dibujos que nos mandó eran una cosa maravillosa. Y bueno, pues ya en el 2025 pues ya lo vimos reflejado, ya veis el retablo, que es una cosa increíble, es una catequesis, como ya os habrá contado don Clemente, para sentarse, para estar mucho rato observándolo, porque es que no hay, o sea, todos son detalles que todos significan algo, es algo increíble. Claro, es que estamos hablando de un proceso me dices 2017, de 8 años. Eso es. Hasta que se ha convertido en realidad. Eso es. Tuvo un parón ahí entre medias por el tema del COVID, pero bueno, la verdad es que lo retomamos. Tuvo que venir patrimonio porque la pieza de dentro, o sea, la pieza antigua está dentro. O sea, lo que es el hueco donde iba encastrado el antiguo retablo de madera. Entonces,
tuvimos que poner lo que es una pantalla como una superficie, ¿sí? Que ahora mismo esto si lo quitamos debajo está lo antiguo. Entonces, en esa pantalla ha sido donde hemos puesto el retablo. O sea, que ha sido lo más difícil, a ver, de todo este proceso. Justo eso, el poder adaptarlo a la estructura anterior a esta. Eso es. Y bueno, lo más complicado yo creo que ha sido buscar, o sea, el pintor ideal y que el pintor refleje lo que realmente queríamos. Sí. Y lo ha hecho maravillosamente bien. Bueno, pues una cosa emocionante. Sí. Ya veo que te emocionas y todo al decirlo. Es algo muy bonito. Sí. Porque la verdad es que pensábamos, bueno, tuvimos incluso puesto unas cortinas y un poco como que lo teníamos un poquito perdido, porque no sabíamos exactamente qué es lo que poner. Sí. Porque lo de madera no se podía y la verdad es que, bueno, verlo así es una cosa bonita. Y qué bonito que provoque esos sentimientos. Eso es. La verdad es que los que estamos alrededor, bueno, y más gente por ahí, estamos muy contentos, estamos muy emocionados y la verdad es que es una maravilla. Sí, mira, con esto así, con esa forma que tienes de emocionarte, demuestras lo que supone formar parte, ¿no?, de la vida de la Iglesia a través de una hermandad, ¿no? Sí, es algo bonito. Cuando lo sientes de verdad, es algo bonito. Sí es cierto que el retablo no surge de un día para otro, ni surge tampoco la idea de un día para otro. Ha sido un proceso muy largo, donde hemos ido dando muchas vueltas y a veces las circunstancias, las conversaciones incluso con la gente de la hermandad, entre nosotros, nos sugerían muchas ideas, ¿no? Y a mí fue un poco lo que se me ocurrió, si podíamos relacionar los dolores de María con lo que es la creación y el pecado original. Hay un prefacio, el prefacio cuarto de la Virgen María, que habla Cristo nuevo Adán y María nueva Eva. Y ese fue un poco la inspiración, ¿no? Entonces yo busqué elementos del relato del Génesis, del pecado original, que fue la caída del ser humano, es decir, con elementos de los dolores de la Virgen. Y a partir de ahí fue donde fuimos encontrando precisamente esos elementos. La expulsión de Jesús, la huida a Egipto porque querían matarle, con la expulsión del paraíso. Lo que es Jesús entre los doctores, con el engaño de la serpiente, el padre de la mentira. Lo que es el encuentro de María con Jesús en el camino de la cruz, por lo que es la obediencia a la manzana, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí fueron elementos de lo que nos cuenta el relato del libro del Génesis, relacionarlo con los dolores de la Virgen María. Así es como la iconografía tradicional que ha representado la advocación de la Virgen de los Dolores en Puente del Arzobispo da un paso más. La manzana, las hojas de parra, la serpiente, frente al pecado de Adán y Eva, el retablo de la Capilla de la Soledad nos muestra la respuesta de María en el seguimiento a su hijo. Pero lo importante del retablo es que nos cuenta no solamente los dolores de María, sino la última respuesta, que es la respuesta de Dios, que está en la coronación. Porque ver la historia de los dolores de María en ella misma solamente, sin la última respuesta de Dios, sería incompleta. Y creo que es lo que tiene el retablo, la respuesta última de Dios, que va a ser la coronación en el amor de aquella que el amor la había mantenido en pie. Se ha preparado un pequeñito proyecto con un código QR para sentarnos y hay una explicación hablada que nos va diciendo todo alrededor, todo lo que hay. O sea, todos los elementos que hay en el retablo, todos significan algo. No hay ninguno ahí al azar. Muy bien. Y luego arriba la coronación de María, que es increíble. El oficio de alfarero es seña de identidad en Puente del Arzobispo desde hace siglos. Han sabido transmitirlo de padres a hijos. El 11 de diciembre de 2019, la UNESCO inscribía en su lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la fabricación artesanal de su cerámica junto a Talavera de la Reina. Una comarca que presume con orgullo de una labor realizada con paciencia y pasión, que en manos del artista transforma el barro en arte. Partimos de lo que es el barro, la pieza original, lo que hay debajo de esta capa de pintura. Esto es algo que primero se mezcla arcilla con agua, o sea, lo que es arcilla seca con agua, se mezcla,
luego se seca, sí. se cuela también para que no haya imperfecciones, se cuela y luego se pone dura. Lo que hacemos luego es cocerlo si no recuerdo mal, a 1080 grados aproximadamente. Luego, a partir de ahí, lo que hace es esmaltarse. Sí. Debajo de estos colores, primero se da un esmalte blanco, blanco o con un poquito de color, que es lo que es la base donde empezamos a decorar. Sí. Y luego ya es esmalte, son colores, es color mano a mano, mano a mano, mano a mano, mano a mano y el artista tiene que hacer una idea de cómo va a ser el resultado final, porque en ese momento no lo está viendo, porque tiene que pasar por el horno. Eso es. Hay veces que primero se hace una especie de... se pican los dibujos en papel, que eso se ha hecho toda la vida. Se marcan un poquito con carboncillo, un poquito para marcar lo que son los contornos. Sí. Lo que son los contornos. Pero bueno, solamente te sirve realmente para dirigirte un poco, sí. Porque luego todos los colores y eso todo es imaginación del artista, lo tiene que ver y tiene que ir todos los fondos y todo, pues aquí seguramente que con carboncillo, como mucho, lo que son las caras un poquito, pero sí. No mucho más, lo demás es todo a mano y todo... Sí. Luego, después de eso, cuando está terminado, se cuece una segunda vez a 980 grados, a 980.000 grados, y luego depende del pintor. Este pintor, yo sé que hay piezas que la ha cocido hasta 3 veces. Madre mía. Con el consiguiente peligro de que en alguna pues se puede romper proceso. Eso es, se puede romper. Sí. Entonces la verdad es que es complicado y maravilloso a la vez. En Puente toda la vida se ha hecho así. Sí. Bueno, antiguamente era mucho más rústico. Antiguamente era con palas, se movía con palas en una especie de bañera, se cocía todo muy rústico, o sea, se sacaba al sol en verano en piscinas, se iba deshidratando el barro, luego se recogía con las manos en carretillas y se iba moviendo de un sitio a otro para ir deshidratando el barro hasta que se pudiera moldear y luego las piezas hacerlas a mano. Sí. Claro, os habéis criado y habéis crecido aquí, sois conscientes de esta técnica porque la habéis visto en vuestros mayores, ¿no? Y ha ido pasando de unos a otros. Eso es. Claro. Es una maravilla y siempre lo hemos hecho así. Y ahora está un poco más, todo se ha mecanizado un poco más, porque ya ahora nos mandan el barro ya simplemente para trabajarlo, o por ejemplo los ladrillos, los baldosines nos los mandan ya cocidos, un poco para asegurar el trabajo, porque la verdad es que este tipo de trabajo con baldosines rústicos es un poco peligroso, porque puede correr el riesgo de que en cualquier momento una pieza se rompa, incluso después de estar puesta, con el tiempo se despegue el esmalte o puede haber algún tipo de problema que con eso ya no lo salvamos. Sí, en este caso también lo que nos maravilla es que viéndolo así al detalle vemos cada azulejo y cómo para el artista quizá lo difícil sea mantener esa continuidad. Claro. Es muy difícil porque esto se pinta a piezas, evidentemente. Esto no es que te montes en un andamio y vayas pintando de arriba abajo. Esto se pinta un cuadro y luego a continuación se cuece y luego se sobrepone uno sobre otro y va un poco trabajando así lo que es el artista, el que lo va pintando. Entonces lo complicado de juntar uno con otro sin que se vea el corte, porque realmente cuando se pinta los colores son totalmente diferentes. O sea, pintamos sobre blanco, los colores estos no tienen nada que ver, son colores que se ven todos muy apagados y cuando sale el brillo y cuando salen los colores, cuando funden es cuando salen los brillos y salen los colores, que es en el horno, cuando sube el horno a 1000 y pico grados. Claro. Con lo cual, para los que entendéis, ver esta obra ya terminada, ¿no? Supone fijarse en estos detalles y... Increíble, la verdad es que es increíble. Sí. Porque hay cositas un poquito más sencillas, pero esto la verdad es que verdaderamente de un maestro y de un artista increíble. Sí. Las sombras, me estoy fijando en la profundidad que consigue dar, ¿verdad? Eso son todo aguadas que llamamos. Es cuando el pincel unas veces le untas más, se moja más en pintura, otra vez se moja menos, y es como si diéramos un degradado, algo así parecido a un degradado, con más pintura o menos pintura. Es muy difícil. Es algo realmente difícil. Es para recrearse en los detalles. Eso es. Aparte que hay detalles muy pequeños, se ve al fondo, la verdad es que es increíble. Sí, los rostros, me decías, fíjate, también la capacidad que tiene el artista, porque lo que está representando son 7 escenas en las que se hace referencia a la vida de la Virgen y según va avanzando en el tiempo, se va notando las arrugas del rostro. Eso es. Él empezó con la Virgen más joven, desde que, si no recuerdo mal, cuando iba en el borriquillo, cuando nació, y entonces va recorriendo como toda la vida de la Virgen y según va cambiando la edad, le va cambiando la cara, el rostro de la cara, cada vez la va haciendo más mayor, evidentemente. O sea, que es algún puntazo menos arriba que en la coronación que la pone. Claro.
Son detalles que, bueno, para los que recrearnos, ¿no?, cuando vengamos aquí hasta la parroquia. Eso es. Con lo cual, un legado muy importante que habéis dejado para los que vengan después. Eso es. Antonio García Cerro se define ante todo como pintor. Es obvio su talento como ceramista. Con su taller en Las Herencias es el autor de 2 grandes murales en Talavera, el homenaje a los pescadores ubicado en la Rotonda del Cañillo y el mural dedicado a la fiesta de las Mondas en las escaleras de acceso a la iglesia de San Prudencio. Ante el encargo de la parroquia de Santa Catalina de plasmar los 7 dolores de la Virgen, solo se inspiró en la coronación realizada por Velázquez. El resto son creaciones suyas, así de sorprendentes. Ninguno de nosotros somos pintores y yo lo veo muy difícil. Nosotros lo único que le pasamos fue algunos modelos de dibujos de los 7 dolores de la Virgen y una coronación, la de Velázquez. Él en su genio yo creo que sí ha cogido y ha respetado la obra de Velázquez, pero en todo lo demás son composiciones personales suyas y originales, es decir, desde la postura, desde los gestos, desde cómo se lo imaginaba él, ¿no? Entonces, aparte de eso, él ha metido muchísimos más detalles que nosotros no le habíamos dicho. El único planteamiento que hicimos fue, estos son los 7 dolores de la Virgen, sí, y tienes que meter un elemento concreto en cada uno de los dolores. Sí. Pero la composición, dónde, de qué manera, es todo original suyo. Sí. Todo empieza, para interpretar bien el retablo, empieza en el primer dolor. Entonces, en el primer dolor, arriba a mano derecha, se ve muy pequeñito, pero como muchas veces es Dios, un ojo. Sí. Intenta representar a Dios. De ese ojo salen como unos rayos que descubren 2 relojes, uno de sol y otro de arena. Sí. Para mí esos 2 relojes representan 2 tiempos. Es el tiempo de la creación y el tiempo de la redención. Entonces, el tiempo de la creación, ¿dónde está representado? Pues en el propio mural, el propio retablo, porque el retablo está hecho de cerámica, la cerámica está hecha de barro. Claro, el libro de Génesis nos cuenta en uno de sus relatos que el hombre fue creado de barro también. Entonces, siempre yo creo que esa relación hombre-barro, cerámica-barro ha estado presente en el relato. Pero con otra cosa también que es muy propia del autor de este retablo, de Antonio García Cerro, que son las lañas. Las lañas son como esas líneas que recorren todo el retablo y que unen unos cuadros con otros. Vale, la laña era pues, un trozo de metal, hierro o plomo, que servía para reparar la cerámica rota. Entonces, a mí representa muy bien eso, o me evoca mucho lo que es el pecado original y la creación rota. Porque yo digo que es como una cicatriz. El ser humano por el pecado tiene una cicatriz, pero esa cicatriz está reparada, sanada, redimida. Es como la cerámica. La laña recuerda que la cerámica ha estado rota, pero ya está arreglada. Entonces, es un poco lo que pretende el retablo, ¿no? Por un lado, reflejar la creación, y lo que rompió la creación fue el pecado original, por eso todos los elementos del pecado original van a aparecer, pero al mismo tiempo que esa naturaleza rota está ya reparada por la redención. Y ese es el segundo reloj. El segundo reloj es el tiempo de la redención, y el tiempo de la redención empieza por voluntad de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, nos dice la carta de Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para convertirlos en hijos por adopción. Y el propio Simeón, cuando José y María presentan a Jesús en el templo, es lo que él dice, da gracias a Dios porque mis ojos han contemplado a tu Salvador. Es decir, el tiempo de la redención ha comenzado y María, José y Jesús son los que comienzan ese tiempo de la redención. Pero al mismo tiempo decir, Simeón, la avisa a María, a ti una espada te traspasará el alma. Esa es la participación de María en esta redención que comienza con su hijo presentándolo en el templo. Eso para mí es el primer dolor. Sí. Y seguimos con la huida a Egipto que vemos justamente debajo. Eso es. Entonces, la huida a Egipto fue eso, a Jesús. Herodes le busca para matarle, y José, avisado en sueños por el ángel, tiene que salir huyendo a Egipto con María y el niño Jesús. A mí este dolor siempre me ha evocado lo que es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Claro, fueron expulsados del paraíso porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Nos dice el libro del Génesis que fueron expulsados para que no comieran de otro árbol, que era el árbol de la vida. Y para eso puso a un ángel con una espada llameante. Bueno, pues la huida a Egipto es el comienzo de una peregrinación de Jesús y María que nos va a conducir de nuevo al árbol de la vida. Pero en este caso el árbol de la vida va a ser gratuito y ese árbol de la vida va a ser el árbol de la cruz. Por eso en ese pequeño rincón aparece ese árbol con la cruz y el ángel con la llama flameante. Desde los tiempos más antiguos, el mal se ha definido mediante símbolos. En la Biblia lo encontramos en numerosas ocasiones. La serpiente que tienta a Adán y Eva, que simboliza el engaño, la astucia, se arrastra en la tercera escena, después de la profecía de Simeón y de la huida a Egipto, la dedicada a la pérdida del niño Jesús en el templo. El relato del Génesis sobre el pecado original nos dice que el diablo, bajo la forma de serpiente, engañó a Eva para que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. El diablo siempre aparece como aquel que divide, y divide a través de la mentira, del engaño. Entonces, aparece siempre en la vida de toda persona humana a lo largo de su vida, también en la vida de María. De hecho, cuando Jesús se pierde en el templo, lo primero que María le dice a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto si te estábamos buscando? Es decir, la regañina de una madre a su hijo, ¿no? Pero cuando Jesús le responde: ¿no sabías que tenía que ocuparme en las cosas de mi padre?, María guarda silencio. Entonces, es escuchar al maestro que está entre los doctores como la fuente de la verdad. Después Jesús lo diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese dolor del templo, es decir, lo que queremos comprobar o manifestar es que está presente en la vida del ser humano el príncipe de la mentira, pero también tenemos el maestro de la verdad, que es Jesús. Una explicación que nos lleva a la otra parte, ¿verdad?, del retablo, donde llegamos quizá a los momentos más difíciles que le tocó padecer a la Virgen María como madre de Jesús, ese sufrimiento, ¿no?, de verle en la cruz, primero verle cargando con la cruz, ¿no?, que es lo que vemos en la escena aquí inferior. Eso es. Yo recuerdo cuando al pintor le decía: aquí en esta escena me tienes que meter una manzana. Sí. Y él me decía: ¿cómo meto una manzana cuando hay una situación tan dramática como es el encuentro de una madre con un hijo que lleva a cuestas la cruz? Yo creo que la solución que ha encontrado es muy bonita. O sea, una mujer que lleva un cesto de manzanas que se le terminan cayendo. Claro, la manzana representa la desobediencia. Adán y Eva desobedecen a Dios. Frente a esa desobediencia de Adán y Eva, a mí me impresiona mucho en esta escena la mirada entre María y Jesús. Porque es una mirada, no aparece en los evangelios, pero es una mirada donde no hablan. Pero se dicen tantos con las miradas. Sí. Y creo que también me gusta lo que ha hecho el artista, que es poner la mano de María en el corazón de su hijo. Porque quizás solamente tocando el corazón de las personas sabemos lo que realmente necesitan, ¿no? Frente a la desobediencia a la manzana, no puede haber mayor obediencia que coincidir el corazón de María con el corazón de su hijo. Y vamos a relacionarlo con la escena superior, porque, claro, encontramos la manzana en la parte superior, las hojas de parra que se entrelazan en la cruz. Eso es. Claro, el relato del Génesis nos cuenta también eso, que una vez que pecaron, se escondieron, y se escondieron de Dios, que es una expresión muy fuerte, ¿no? Esconderse de Dios cuando Dios es bondad. Pero no solamente eso, sino que también se avergonzaban el uno del otro y por eso se vistieron con hojas de parra. Con lo cual las hojas de parra lo que significa es la falta de verdad, o representa también un poco la falta de confianza, ¿no? Cuando se nos cuenta en los evangelios que Jesús es crucificado, se nos dice que es despojado de sus vestiduras. Ahí se queda solo Dios, solo Dios, ¿no? Entonces, ahí pretende las hojas del parra como escondernos a ese Dios que se nos está manifestando en la cruz, que no es otra cosa que el amor de Dios, ¿no? Las parras quieren esconder ese misterio de Jesús despojado, solo Dios, y María y San Juan son los únicos que contemplan a ese Dios despojado, ¿no?
Y así hasta el sexto dolor, el descendimiento de la cruz, que ha inspirado a lo largo de la historia a los más grandes artistas que han plasmado una de las escenas de mayor tensión dramática. Aquí, para entender este momento, aparecen los cardos y las malas hierbas. Además es que es eso, siempre evoca, ¿no? Jesús en los brazos de María muerto evoca a Jesús nacido en Belén. Entonces son dos escenas iguales, pero con tanto tiempo y tan diferentes, ¿no? Ahí aparecen, decir, unos cardos, es decir, porque fue el castigo del Génesis. El castigo del Génesis fue, pues trabajarás la tierra con el sudor de su frente y la tierra no te dará sino cardos y espinas. Y unido a ese castigo de Adán, el castigo de la mujer fue, darás a luz con el dolor, con dolor, ¿no? Claro, la tradición nos dice que María, cuando dio a luz a su hijo en Belén, fue un parto indoloro. Pero aquí estamos hablando también del nuevo parto de María, que es convertirse en madre de toda la humanidad porque fue entregada por Jesús en la cruz, ¿no? Y entonces es relacionar eso, cómo María participa del dolor de la humanidad, precisamente al convertirse en madre de la humanidad, porque está perdiendo a su hijo. Entonces, esos cardos yo creo que representan también lo que es ese dolor, además el realismo con el que la ha representado. Sí, sí, y llegamos a la séptima escena, que es realmente impresionante. Sí, sí, además es una escena, fue la primera que nos hizo un boceto. Sí. Y a mí me gustó mucho decir cómo la imagen de Cristo en el sepulcro va tomando la forma del arco y se pliega plenamente a la forma del arco, ¿no? Pero al mismo tiempo es la escena donde yo ya quería un poco dar un mensaje al mundo de hoy, a nosotros, ¿no? Por eso esa licencia, ¿no?, de representar a Nicodemo, a uno de los discípulos, cuando entierran a Jesús, con una venda en los ojos, que no lo recoge el Evangelio. Pero sí es cierto que la muerte es lo que más oscurece la visión del hombre en esta vida ante todas las cosas, ¿no? Es lo que nos ciega para ver otra realidad diferente al dolor que estamos contemplando. Pero al mismo tiempo, esa venda, ese discípulo tiene una antorcha que representa la fe. O sea, frente a lo que más nos oscurece la mirada, tenemos la ayuda de la fe. Vemos que con el séptimo dolor llegamos otra vez al principio. Y a mí me sugirió eso de que hay mucha gente que cree en esto de la reencarnación. Volver a empezar otra vez lo mismo. Entonces, yo creo que la visión cristiana es, hay una salida, y esa salida es la respuesta de Dios. O sea, el dolor no es la última palabra sobre la vida humana, ni la muerte es la última palabra sobre la vida humana. La última palabra es de Dios. Entonces, en ese cuadro de Velázquez, que no es original, lo que quiere representar es que la última palabra la tiene Dios. ¿Y cuál ha sido la última palabra de Dios sobre la vida de María? Pues bueno, pues ha sido coronarla. ¿Qué fue lo que movió, lo que fortaleció a María para estar de pie frente a toda esta pasión? Y la respuesta yo creo que es clara, el amor. Entonces, si el amor es lo que mantiene en pie a María, el amor al Padre, el amor a su Hijo, el amor a la humanidad, lo que María recibe es la plenitud de ese amor devuelto, ¿no?, en esa coronación. Pero con un detalle también, es decir, nosotros rezamos a María y la decimos en este valle de lágrimas. Por eso los dibujos de María, del manto, al final terminan como deshaciéndose, porque pretende como darnos una visión. Todo el dolor de la humanidad, de las guerras, de las injusticias, de los sufrimientos, de la violencia, no es ajeno al cielo, no es ajeno a la Trinidad, no es ajeno a María, sino que ellos en cierta manera siguen padeciendo, sufriendo, participando de esa realidad nuestra. Y yo termino siempre con una pregunta, ¿no? Si la respuesta de Dios en María ha sido esta, pues nos podemos hacer también una pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios a mi forma de vivir el dolor y el sufrimiento? Y así es como el arte, una vez más, nos habla directamente al corazón y consigue conmovernos y darnos una razón más para visitar Puente del Arzobispo, un retablo que es reflejo vivo del legado cultural y artístico que le ha dado fama, la cerámica. A través de la fe se convierte en camino para la esperanza.